Hola, bienvenidos a este video sobre álgebra lineal. Hoy vamos a explorar conceptos fundamentales como vectores, suma de vectores, multiplicación por un escalar, combinaciones lineales, transformaciones lineales y proyecciones de 3D a 2D. Ok, quiero que primero entendamos cómo funciona un plano o justamente este mundo en 3D en el cual vamos a estar hablando sobre un poco de álgebra lineal, estos conceptos básicos que les voy a enseñar. Bien, entonces tenemos este espacio de 3 dimensiones en el cual el azul vendría siendo la Z, eje de profundidad, X, el largo, y Y, bueno, X representado con la línea roja, y Y con el alto, vendría siendo la línea verde, ¿ok? Y para poder explicar un poco mejor y entender lo que es pasar de 2D, que es lo que hemos estado trabajando, o bueno, ustedes como alumnos de prepa han estado trabajando la graficación de algunas funciones, de algunas cosas que han estado realizando en matemáticas, en planos 2D, que sería como este tipo de matriz, ¿no? Ok, entonces comencemos primero con ¿qué es un vector? Un vector es una entidad matemática que tiene magnitud y dirección. Los vectores se representan gráficamente con flechas en un espacio, donde la longitud de la flecha indica la magnitud y la dirección de la flecha indica la dirección del vector. Eso vendría siendo más en una representación de 2 dimensiones, que vendría siendo como tipo esta, porque nosotros necesitamos asignar, ¿no? En una graficación en 3D también, pero nuestros mismos componentes ya nos dicen qué es. ¿A qué me refiero? Los vectores también entonces se pueden representar de esta otra forma. ¿Ok? Entonces nosotros nos indica cuánto nos tenemos que mover hacia X, cuánto nos tenemos que mover hacia Y y cuánto nos tenemos que mover hacia Z. Por ejemplo, este vector. ¿Ok? Este vector está hecho o está conformado por 5 en el eje X, 10 en el eje Y y 5 en el eje Z, ¿no? Ok. A estos vectores nosotros le podemos aplicar algunas operaciones básicas. Esta ocasión solamente les voy a mostrar una, que es la suma. En la suma de vectores hacemos lo mismo que en las operaciones básicas. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los elementos por el mismo del segundo elemento. Tenemos ejemplo. Tenemos esta línea naranja que está compuesta por 1,2,3 y tenemos esta otra línea verde que está representada por 4,5,6, ¿no? Entonces nosotros al sumar estos vectores tenemos como resultante un vector de 5,7,9 y todos parten, bueno, el resultante y el primero, el naranja, parten desde el origen, mientras que el verde parte desde el final o desde la punta del naranja. Esto, como verán, ya lo han de haber visto probablemente en sus sumas de vectores en la materia de física, pero lo más probable es que ustedes lo vieron descomponiendo justamente el vector, porque ustedes sí trabajan con magnitud, que es lo que mide todo el vector, y la dirección, que la dan más o menos por 1 grado, ¿no? Entonces lo descomponen justamente por senos, cosenos y hacen la inversión para volver a transformar todos esos valores en coordenadas a ahora un vector para obtener otra vez su magnitud, ¿no? Pero esta es otra forma mucho más fácil de poder sumar unos vectores. Bien, luego a los vectores también nos podemos multiplicar por un escalar. ¿Ok? Probablemente ya entiendan este concepto, pero si no, volvamos a explicarlo, ¿no? Un vector significa que va a ser multiplicado por cada uno de sus elementos por un número. Justamente puede ser por diferentes números o por un mismo número, ¿no? Entonces, en este caso, este vector naranja va a ser escalado por el número 0.5. Eso significa que se va a reducir a la mitad. Y podemos ver cómo esta nueva línea verde representa la mitad del vector completo naranja. Bien, ahora veremos un poco sobre las combinaciones lineales. La combinación lineal de vectores es una suma de múltiplos escalares de vectores. Es decir, si tenemos los vectores A y B, dos vectores totalmente diferentes,
y los escalares C1 y C2, dos números por los cuales los vamos a multiplicar, una combinación lineal sería C1 que multiplica al vector A más C2 que multiplica al vector B. Eso significa que ahora vamos a aplicar estos dos conceptos que ya hemos estado viendo. Multiplicar primero el vector por un escalar y luego al otro vector también por otro escalar, y esos vectores resultantes, por ejemplo este verdecito, se va a sumar con el otro vector que aún no sabemos y nos va a dar una resultante, como ya lo habíamos visto, ¿no? Ok. La importancia de una combinación lineal es que nosotros tenemos n combinaciones lineales. Todo depende de lo que nosotros que queremos lograr. Tenemos una serie de puntos en la cual, si podemos apreciar o nosotros nos alejamos un poco más del mapa, podemos ver que se forma esta figura. Eso significa que nosotros escalamos los dos vectores a diferentes puntos, se escalaron por diferentes números. No sé, probablemente el naranja por el escalar 3, el verde probablemente se redujo y luego se sacó justamente su suma. Por eso es que podemos encontrar valores más chicos de lo que es en realidad ese vector. Por ejemplo, este puntito que está cerca casi al origen, y podemos encontrar valores mucho más lejanos a donde está. Y si se fijan, es la misma forma en la que están direccionados los dos vectores que tenemos, tanto este verde como el naranja, ¿no? Y se puede formar esta bonita figura en la cual nosotros podemos hacer muchas otras cosas más. Podemos incluso sacar, en este caso, el área, y podemos ver cuántos puntos se dispersan. Ok, esto es importante porque nosotros generamos un nuevo espacio vectorial, y entonces significa que sobre este espacio vectorial nosotros podemos volver a generar otros vectores más. Ok, muy bien. Luego tenemos otro concepto importante. Nosotros podemos hacer transformaciones lineales. ¿A qué me refiero? Significa que vamos a modificar ese vector. Bien, entonces tenemos estos vectores que se generan a partir de transformaciones lineales, ¿no? Tenemos nuestro vector principal, que es este naranja, que está dado por las coordenadas 10, 10 y 10. Nos vemos 10 en X, 10 en Y y 10 en Z, ¿no? Ok, entonces nosotros tenemos una transformación lineal en la cual estamos rotando por 45 grados, y es esta línea blanca. Esa línea blanca representa la transformación de nuestro vector por 45 grados. Y si nos acercamos un poco, pues pareciera ver que sí, en realidad parece dar que son 45 grados en lo que hay de diferencia a partir del origen. Luego tenemos la transformación de la reflexión en el eje Y, que está dada por esta línea rosita. Por eso está hacia abajo. Y si nos acercamos otra vez, vemos que es el mismo vector, solamente que en vez de que haya ido hacia arriba por nuestro eje Y, está siendo reflejada hacia abajo, que es lo mismo, ¿no? Luego tenemos la reflexión en el eje X. Significa que estamos invirtiendo nuestro vector en el eje X. Ok, igual no estamos invirtiendo, solamente les multiplicamos nuestro eje X por menos 1. Y pues si nos alejamos un poco, se puede ver cómo el vector es el mismo, solamente que está reflejada hacia el lado negativo del eje X, ¿no? Y por último tenemos esta línea azul, la cual es un escalar a partir de la línea naranja. Este escalar funciona porque nosotros modificamos el eje Y y el eje X. Por eso se ve cómo se mueve hacia un lado y se agranda. ¿Ok? Y por último, tenemos las proyecciones de 3D. ¿Okay? Las proyecciones son un tipo especial de transformaciones lineales que nos permite representar objetos tridimensionales en 2 dimensiones, algo esencial en gráficos por computadora y animación. Un ejemplo común es la proyección de perspectiva.
donde los objetos más lejanos parecen más pequeños, simulando cómo los vemos en la realidad. Ahora nosotros podemos apreciar este cubo azul, en la cual nosotros estamos creando proyecciones de 3D, que es el cubo en el cual nosotros podemos entender muy bien que es un cubo porque nosotros vivimos en esta dimensión, a una proyección en 2D, la cual también nosotros podemos entenderla porque está por debajo de nosotros, ¿no? Entonces aquí estoy proyectando en dos diferentes tipos de planos 2D. Una que está siendo representada por la grilla, que es un plano compuesta por Z y X, y otro plano que está siendo compuesta por Y y por X, que es en donde se marca esa sombra del cubo hacia ese primer plano que les mencioné. ¿Ok? Y ahora, podrán ver que se distorsiona un poco el cubo aquí en el plano de X y Z. ¿Por qué? Eso está hablando en situaciones de perspectiva. Nosotros tendríamos que estar en donde está ese puntito rojo para poder apreciar cómo es el cubo que se está mostrando sobre el plano de dos dimensiones. Nosotros que vivimos en tres podemos ver cómo es que se está distorsionando, lo cual esa es una de las pérdidas que se hacen cuando nosotros pasamos algo de 3D a 2D. ¿Ok? Entonces, veamos si es verdad. Supuestamente, nosotros, o bueno, esas proyecciones que se están generando en líneas verdes a partir del punto rojo, vendrían siendo la perspectiva. Entonces, estamos viendo cada uno de los vértices y si los proyectáramos infinitamente, vamos a ver que chocan justamente en los mismos vértices de las líneas de los vértices rosa. Ok, entonces veamos si es cierto. Ahí está el cubo azul y el rosado que se ve que sí se está distorsionando, pero conforme nos vamos acercando al puntito rojo, podemos ver cómo esa distorsión deja de ser una distorsión, porque nosotros sí podemos apreciar bien qué es un cubo. Y podemos ver cómo embona exactamente nuestro cubo en esas líneas rosadas. ¿Ok? Esto es justamente lo que quisiera mostrar. Quiero que vean visualmente cómo es el álgebra lineal. Estos son unos conceptos increíblemente básicos en el cual se tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, los que les gusta dibujar un entorno realista utilizan un punto de focalización en el centro o donde ellos quieren generar esa perspectiva, y entonces empiezan a generar líneas en su lienzo y empiezan a generar o empiezan a dibujar de acuerdo a esa perspectiva para que se vea una profundidad. Es exactamente esta misma tipo en la que se crean los dibujos. Es como si nosotros viéramos ahora de esta otra forma. Ok, ese punto y hacia las líneas verdes es como vamos a empezar a dibujar. Ok, es en que muchas otras aplicaciones funciona. Funciona en videojuegos. Nosotros cuando necesitamos mover algún muñeco tenemos que aplicar transformaciones lineales. Incluso justamente en las animaciones que se realizan con GIF, con imágenes, que en todo eso se aplican transformaciones lineales porque necesitamos mover de un punto al otro. Ok, y es muchísimo más fácil aplicar simplemente una matriz multiplicada por un vector y obtener el resultado. Existen muchísimos más usos, pero este es uno de los ejemplos que quiero darles y espero que se animen a querer estudiar un poco más sobre las matemáticas, cómo es que funcionan y cómo es que nos ayudan muchísimo en la vida. Por último, les dejaré este video en donde estamos representando ahora una imagen 3D, lo que sería un cubo, en un plano 2D, y como verán, en algunas posiciones mientras está rotando, se ve un poco distorsionado. Esto es debido a los cambios de imagen, en la cual hay algunas pérdidas. Espero que les haya gustado. Si es así, denme like y síganme.